Ella fue obligada a casarse con un conde anciano, pero se enamoró de su hijo la primera noche. Esta historia de romance de época se desarrolla en Florencia, Gran Ducado de Toscana, año 1720. Elena Bellincioni permaneció de pie frente al umbral de la vieja casa de Verona, observando cómo la luz del amanecer se filtraba entre los cipreses del jardín, alargando sombras frías sobre las losas del patio. Los criados habían cargado ya el equipaje en el carruaje, pero ella no se movía, aferrada al último instante de una vida que, aunque sofocante, aún le pertenecía. Sus padres aguardaban en el interior, incapaces de sostener la mirada ni de pronunciar una palabra más. Todo había sido dicho, todo había sido pactado. La ruina silenciosa de la familia Bellincioni quedaba a resguardo tras la entrega de su única hija al matrimonio con el conde Vittorio di Sabo, un hombre a quien Elena apenas había visto en 2 ocasiones y con quien, en cuestión de días, compartiría nombre y lecho. El viento frío del otoño agitó suavemente los pliegues de su vestido, y un estremecimiento recorrió su espalda, más por lo que dejaba atrás que por el clima. Tragó con dificultad y avanzó hacia el carruaje, mientras el cochero abría la portezuela y le ofrecía la mano para ayudarla a subir. No miró atrás. No quería ver la fachada desconchada de la casa, ni las ventanas cerradas, ni la figura de su madre al otro lado de los visillos, llorando en silencio. Se acomodó en el asiento forrado de terciopelo gastado, mientras el vehículo arrancaba con un crujido de ruedas sobre la grava. El traqueteo regular del carruaje se convirtió en la única música de la jornada. Elena apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos, intentando contener el vértigo de la decisión irrevocable que no había tomado ella, pero que marcaría cada latido de su vida en adelante. Su futuro era Florencia, su presente, ese viaje interminable a través de los campos dorados de la Toscana, mientras la naturaleza mutaba en tonos ocres y rojizos con la llegada del otoño. Pero en su interior no había cambio, ni belleza, ni esperanza, solo un silencio denso y una resignación helada que se aferraba a sus huesos. Llevaba meses aceptando en silencio su destino, mientras sus padres negociaban con discretos emisarios las condiciones del matrimonio. El conde di Sabo ofrecía algo más que dinero, una protección social, un apellido con siglos de historia y la garantía de que los Bellincioni no caerían en la absoluta deshonra. En cambio, Elena ofrecía su juventud, su nombre y su libertad, un trueque que no necesitaba adornarse con promesas románticas. Ni siquiera había habido espacio para ellas. Guardaba, sin embargo, un secreto, un vínculo sentimental que, aunque truncado por la obligación familiar, supuraba aún en lo más hondo de su ser. Había amado, con una intensidad callada y verdadera, a un hombre que no ostentaba ni título ni fortuna, solo una voluntad indómita y un corazón noble. Y había renunciado a él, por el bien de los suyos, por la presión silenciosa de las miradas maternas y las cartas paternas redactadas con la cortesía afilada de quien no da opciones. Nadie sabía de ese amor perdido, ni de la promesa rota que guardaba aún junto a su piel, en un pequeño colgante con una flor seca que llevaba desde niña. Era su única rebeldía, su único refugio en la vastedad de la renuncia. El paisaje desfilaba ante sus ojos. Colinas cubiertas de olivos, cipresales que se erguían como centinelas entre los campos, aldeas que parecían dormitar en la pendiente de las montañas. Pero para Elena, todo permanecía quieto. Ni el movimiento del carruaje ni los cambios de luz lograban alterar la parálisis interior que sentía. No lloraba. Sus lágrimas se habían agotado semanas atrás, en la soledad de su habitación en Verona, cuando comprendió que la decisión estaba tomada y que su voluntad no contaba. El sol descendía en el horizonte cuando las primeras torres de Florencia comenzaron a recortarse en la distancia, elevándose majestuosas y serenas sobre la ciudad. Sin embargo, su destino no era la urbe viva y bulliciosa, sino una villa apartada en las afueras, envuelta por extensos jardines y viñedos, la Villa di Sabo. El cochero anunció la llegada, y Elena, sin darse cuenta,
apretó con fuerza el colgante oculto bajo la tela de su vestido. La villa era vasta, de arquitectura renacentista, con muros de piedra clara y contrafuertes que delataban siglos de historia. Los jardines, impecables, parecían haber sido trazados con precisión matemática, setos recortados a la perfección, parterres dispuestos en simetrías exactas, fuentes silenciosas que reflejaban la última luz del día. Pero más allá de la belleza formal, la propiedad exhalaba una melancolía antigua, como si sus muros supieran de matrimonios impuestos y silencios prolongados. Elena descendió del carruaje con la ayuda de un sirviente que apenas la miró a los ojos. Otros empleados, formados en línea cerca de la escalinata principal, la recibieron con una cortesía gélida, inclinando ligeramente la cabeza sin mostrar emoción alguna. Nadie la llamó por su nombre, ni le dio la bienvenida como nueva señora de la casa. Solo la guiaron hacia el interior, cruzando estancias que olían a cera y a tiempo detenido. La mansión, opulenta en sus detalles de mármol y tapices, resultaba al mismo tiempo sombría y distante. Grandes retratos familiares colgaban en las paredes, observándola con ojos inmóviles desde lo alto. Los techos altos y los pasillos interminables acentuaban una sensación de pequeñez que la envolvía a cada paso. Elena caminaba en silencio, siguiendo a la doncella que la guiaba, mientras el eco de sus propios pasos la perseguía como un recordatorio de que, en adelante, cada movimiento suyo sería observado, juzgado, medido. La habitación que le asignaron estaba situada en el ala este, con una ventana que daba a los jardines geométricos. La cama de dosel, cubierta por cortinas de terciopelo oscuro, parecía más un altar que un lugar de descanso. Sobre la cómoda había dispuesto un ramo de flores blancas, ajenas y frías, como todo en esa casa. Elena se acercó al espejo ovalado y se contempló sin reconocerse. La piel pálida, los labios tensos, los ojos oscuros velados por una tristeza que no se permitía nombrar. Solo entonces se permitió un suspiro, breve y contenido, como un lamento que no debía oírse. Sacó de su baúl 2 objetos que depositó cuidadosamente sobre la mesa. Su diario, encuadernado en cuero, donde había escrito fragmentos de pensamientos, versos sin terminar y recuerdos del amor que había perdido. Y el colgante, siempre oculto bajo las capas de ropa, que ahora colocaba sobre la madera como si necesitara confirmar que aún había algo suyo en medio de tanta ajenidad. Pasó los dedos por la superficie del colgante, sintiendo bajo la yema la pequeña flor seca que contenía, símbolo silente de lo que había dejado atrás. La tarde se fue apagando, y con ella cualquier esperanza de que su esposo, el conde, apareciera para recibirla. Nadie mencionó su paradero. Los sirvientes la atendieron con eficiencia, pero sin calidez, dejando sobre la mesa de la habitación una bandeja con frutas y pan que Elena apenas tocó. Cuando la noche cayó, el ambiente se tornó aún más opresivo, cargado de normas no dichas y de una soledad inesperada que la envolvía como una segunda piel. No podía quedarse encerrada. El silencio de la habitación era tan espeso que apenas podía respirar. Abandonó la estancia y comenzó a recorrer los pasillos, siguiendo el eco lejano de la música que, intuía, debía proceder de la sala principal. Tal vez una fuga barroca interpretada por algún músico contratado, o tal vez solo su imaginación, aferrándose a sonidos inexistentes con tal de romper la quietud. Caminaba despacio, sus manos rozando las molduras de las paredes, mientras la luz de las lámparas de aceite proyectaba sombras alargadas sobre los mármoles. Giró hacia un corredor más estrecho, impulsada por el deseo de escapar, de encontrar la sala de música o simplemente un rincón donde no sentirse tan atrapada. Y entonces, al levantar la vista, lo vio. Una figura masculina se recortaba al final del pasillo, envuelta en la penumbra. Era alto, de porte elegante, y su rostro, a pesar de la distancia, dejaba entrever una belleza grave, endurecida por una expresión de desagrado o tal vez de escepticismo. Elena se detuvo en seco, incapaz de avanzar ni de retroceder, mientras el hombre la observaba con una mezcla desconcertante de curiosidad y desdén.
No sabía quién era, pero algo en su mirada la inquietó, como una advertencia silenciosa. Y en ese instante supo que acababa de cruzar la mirada con Lorenzo di Savo, el hijo del conde con quien ahora estaba casada. Elena retrocedió apenas un paso, apenas lo suficiente para notar el frío que se filtraba por las rendijas del mármol, como si la misma casa se empeñara en congelarla por dentro. La intensidad con la que el hombre la observaba la perturbó más de lo que habría querido admitir. No había saludo, ni cortesía, ni siquiera la más mínima inclinación de cabeza. Solo esos ojos oscuros, fijos, cargados de una expresión que Elena no lograba descifrar del todo. Juicio, desconfianza, y quizá algo más, algo que no podía, o no quería, nombrar. Durante varios segundos el pasillo pareció dilatarse, extendiéndose en una distancia imposible entre ambos. La luz de las lámparas parpadeaba sobre los muros revestidos de tapices y paneles de madera tallada, proyectando sombras que se movían como figuras expectantes. Elena tragó saliva, manteniendo la espalda recta, mientras sus manos se cerraban discretamente sobre los pliegues de su falda, en un gesto automático de defensa. El desconocido no hizo el menor esfuerzo por presentarse. Tampoco ella preguntó quién era. Algo en la rigidez de su postura, en la forma en que la miraba desde una altura que se le antojaba inalcanzable, bastaba para establecer los límites de ese encuentro. Ella era la intrusa, él, el legítimo habitante. No había duda de que aquel hombre sabía exactamente quién era ella. La noticia de su llegada debía haberse propagado por la villa con la misma rapidez con la que los sirvientes habían cargado su equipaje. Pero Elena, aún palpitante por la tensión, no podía comprender por qué esa mirada parecía traspasarla, juzgarla, como si con solo estar ahí, ella cometiera una falta imperdonable. El hombre ladeó apenas la cabeza, como si estuviera evaluándola, y Elena sintió la súbita necesidad de romper el silencio, de decir algo que suavizara la aspereza de ese instante. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, incapaces de abrirse paso entre el desconcierto y la tensión. Finalmente, fue él quien dio el primer paso, avanzando hacia ella con una lentitud medida, casi como si se deleitara en su incomodidad. Así que empezó a decir, pero la frase quedó suspendida, incompleta. Elena parpadeó, sorprendida por ese tono, que no era cordial ni hostil, sino algo aún más desconcertante, irónico. El hombre la examinó con detenimiento, de pies a cabeza, sin molestarse en disimular la intensidad de su mirada, y luego, sin añadir una palabra más, giró levemente, indicándole con un gesto seco que podía continuar con su recorrido. Ella, sin embargo, no se movió. Algo en su interior se resistía a retroceder como si fuera una visitante inoportuna que debía excusarse por cada paso dado en esa casa. Se obligó a sostener la mirada, aunque un estremecimiento involuntario le recorrió la espalda. El desconocido, que de desconocido tenía poco, pues su porte lo identificaba claramente como miembro de la familia, la miró por última vez, con una mezcla de desprecio contenido y algo más oscuro, una sombra que Elena no supo si era tristeza o resentimiento, y luego se dio la vuelta, alejándose por el mismo pasillo por donde había aparecido, con pasos firmes y silenciosos. El eco de sus botas se desvaneció en la distancia, dejando a Elena sola, inmóvil, con el corazón latiendo con una fuerza inesperada. Solo entonces, cuando el silencio se cerró de nuevo sobre el pasillo, Elena se permitió exhalar. Su cuerpo estaba tenso, sus dedos aferrados a la tela de la falda como si en ello le fuera la vida. No entendía qué había sucedido exactamente en ese encuentro breve y cargado de un subtexto que apenas podía descifrar, pero sí comprendía, con toda la claridad que concede el instinto, que ese hombre representaba una amenaza. No sabía aún en qué forma, ni con qué intensidad, pero lo presentía con la certeza de quien ha vivido ya demasiadas pérdidas. Regresó a su habitación, con el sonido de sus propios pasos reverberando en los muros, como si cada pisada marcara un compás fúnebre. Al llegar, se dejó caer sobre la silla junto al ventanal
y observó el jardín nocturno, un entramado de sombras geométricas bajo la luna. Solo entonces se permitió nombrar lo que acababa de sentir: miedo. Pero también algo más. Había algo en él, en su porte, en la forma en que la había mirado, que la había sacudido de una manera inesperada. Una vibración oscura, una fuerza magnética contra la que no sabía cómo defenderse. Y eso la inquietaba más que cualquier amenaza explícita. Intentó dormir esa noche, pero el sueño se le escapó una y otra vez, como arena entre los dedos. El silencio de la villa era espeso, roto solo por los sonidos distantes de los relojes marcando las horas, o el crujido de alguna madera que cedía bajo la humedad de la madrugada. El conde, su esposo, no había aparecido. No había un solo indicio de que hubiera intención de recibirla en su nueva condición de esposa. Elena se revolvía en la cama, incapaz de calmar la tormenta que se arremolinaba en su mente. El peso del matrimonio impuesto, el silencio abrumador de su esposo ausente y la dureza de aquella mirada que acababa de conocer. Todo se mezclaba en una corriente turbia que no le permitía descansar. Cuando el amanecer finalmente se filtró entre los visillos, arrastrando consigo un día nuevo, Elena se levantó con la sensación de no haber dormido ni un solo minuto. Se vistió con la ayuda de la doncella, sin decir palabra, y descendió al comedor, donde, según le habían indicado la noche anterior, se servía el desayuno a los miembros de la familia. La estancia era amplia y fría, decorada con un tapiz de caza que cubría una de las paredes y una larga mesa de madera pulida que se extendía casi de un extremo a otro. Una criada colocaba platos con frutas y pan en la cabecera, mientras otra acomodaba una bandeja de té en el centro. Elena se sentó en uno de los extremos, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en ese espacio diseñado para ceremonias más que para convivencias. No había pasado mucho tiempo cuando oyó el sonido de pasos decididos acercándose. Levantó la vista y lo vio entrar. El mismo hombre del pasillo, con la misma expresión contenida, aunque ahora, bajo la luz matinal, su rostro parecía aún más definido, más hermoso y más impenetrable. Llevaba una chaqueta de corte perfecto y una camisa blanca que resaltaba la línea firme de su mandíbula. Elena sintió cómo su estómago se contraía en un nudo. Él no dijo nada, solo la miró con una intensidad fulminante, como si pudiera atravesarla, descomponerla y conocer cada uno de sus pensamientos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Elena se obligó a sostener esa mirada, aunque el temblor de sus manos amenazaba con delatarla. El hombre tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa y comenzó a servirse té con una calma exasperante. Ninguno de los dos rompió el silencio. La tensión se hacía cada vez más densa, como si el aire se espesara a su alrededor, cargado de todo lo que no se decía. Fue entonces cuando una de las criadas, que retiraba discretamente una bandeja, se inclinó hacia Elena y en un susurro apenas audible dejó caer una frase que la atravesó como una puñalada. «Él sabe lo que ocultas». Elena se alejó del comedor con pasos apresurados, sin atreverse a mirar atrás. La frase de la criada seguía retumbando en su mente como un eco implacable. «Él sabe lo que ocultas». La sangre le golpeaba en las sienes mientras cruzaba los pasillos de la villa, ajena a los tapices antiguos y a los jarrones de porcelana que custodiaban el recorrido. Todo lo que necesitaba era un refugio, un espacio donde poder respirar sin sentir el peso invisible de aquella mirada que parecía acecharla desde todos los rincones. Sin pensarlo, se dirigió a la biblioteca, un lugar que había descubierto la tarde anterior mientras exploraba tímidamente los salones de la casa. La puerta estaba entreabierta, como si aguardara su llegada. Elena la empujó suavemente y se deslizó al interior, cerrándola detrás de sí. Se apoyó contra la madera, cerrando los ojos y dejando que la penumbra del lugar la envolviera como un manto protector. La biblioteca era vasta, con estantes que ascendían hasta perderse en la sombra, repletos de volúmenes encuadernados en piel, muchos de ellos cubiertos por una fina capa de polvo, como si hiciera años que nadie se atreviera a interrumpir su quietud.
Un enorme ventanal dejaba filtrar una luz tamizada por las cortinas pesadas, dibujando figuras irregulares sobre la alfombra oriental. Elena cruzó el espacio con movimientos lentos, como si temiera perturbar el silencio antiguo que allí reinaba, y se dejó caer en uno de los sillones cercanos al hogar apagado. Se llevó las manos al rostro, apretando los párpados con fuerza, como si pudiera contener así el pánico que crecía en su interior. Nadie debía saber lo que ocultaba. Nadie. Era un pasado enterrado, silenciado a fuerza de renuncias y sacrificios, una historia que su familia se había encargado de borrar con la misma precisión con que habían negociado su matrimonio con el conde Vittorio di Savo. Y sin embargo, aquella frase, «Él sabe lo que ocultas». La sola posibilidad de que Lorenzo hubiera descubierto algo sobre su antiguo compromiso la aterrorizaba. Su padre había sido meticuloso al destruir cualquier rastro de esa relación. Su madre, implacable al prohibirle cualquier contacto. Había aceptado el silencio, la pérdida, la resignación. Y ahora, en ese entorno hostil y desconocido, ese secreto parecía resurgir como una amenaza inesperada. Elena se levantó del sillón, incapaz de permanecer quieta, y comenzó a pasear de un extremo a otro de la estancia, acariciando con los dedos los lomos de los libros, sin verlos realmente. ¿Cómo podría Lorenzo saber algo? ¿Quién le habría hablado? A menos que él mismo hubiera investigado antes de su llegada, o que hubiera escuchado algún rumor. La mente de Elena se precipitaba en espirales de temor, tratando de encontrar la grieta por donde su secreto se había filtrado. Horas después, cuando el sol ya comenzaba a declinar, y la luz de la tarde teñía de dorado las estanterías, Elena se obligó a salir de la biblioteca. El aire se había vuelto irrespirable y sentía que, de permanecer allí, se ahogaría en sus propios pensamientos. Caminó hacia los jardines, buscando el alivio del aire fresco, pero apenas había dado unos pasos por la galería cuando la voz de Lorenzo la detuvo. «Signora Bellincioni». El tono era cortante, desprovisto de cualquier cortesía, y Elena se giró lentamente, encontrándose de frente con aquella figura que la había perturbado desde el primer instante. Lorenzo estaba de pie a unos metros de distancia, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada fija en ella, como si evaluara cada uno de sus movimientos. Elena sostuvo la mirada, aunque el corazón le latía con violencia. La tensión entre ambos era tan densa que parecía material, suspendida en el aire tibio de la tarde. «No creí que tuviera inclinaciones tan versátiles», dijo él, con una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. Elena frunció levemente el ceño, sin comprender del todo. «Casarse con mi padre, después de haber estado comprometida con otro». La acusación estaba lanzada, como una flecha directa al centro de su pecho. Elena sintió que el aire le faltaba, que el mundo se comprimía en ese instante suspendido entre ambos. No sabía cómo había obtenido esa información, pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Apretó los puños a los costados, buscando anclarse en algo sólido que impidiera que sus piernas cedieran bajo el peso de la humillación. Lo miró fijamente, con el orgullo intacto a pesar de la vulnerabilidad que la desgarraba por dentro. «No elegí este destino», respondió con voz temblorosa, pero firme. «Fui forzada a aceptar lo que se me impuso». Lorenzo ladeó la cabeza, como si no esperara una respuesta tan directa. Sus ojos, que hasta ese momento habían destilado desprecio, mostraron por un breve segundo una chispa de duda. Elena respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con aflorar. «¿Acaso cree que esto es lo que soñé para mí?», añadió, con la misma firmeza. «Convertirme en la esposa de un hombre que podría ser mi padre. ¿Y vivir en una casa que no me pertenece?». Lorenzo no respondió de inmediato. La observó con atención, como si tratara de descubrir si sus palabras eran sinceras o solo un acto ensayado. Finalmente dejó escapar un leve suspiro y se dio la vuelta, caminando en dirección opuesta, desapareciendo entre los setos perfectamente recortados del jardín sin pronunciar una sola palabra más. Elena permaneció en el mismo lugar,
sintiendo cómo las lágrimas, ahora sí, se deslizaban silenciosas por sus mejillas. No se las enjugó, dejó que cayeran, como una catarsis silenciosa, mientras sus manos se aferraban al colgante oculto bajo la tela de su vestido. Esa noche, después de cenar en soledad, Elena se refugió en el salón, buscando distraerse con algún libro o con la música que, en ocasiones, un músico contratado tocaba en el clavicémbalo. Pero la sala estaba desierta, y la única compañía eran los muebles cubiertos por sábanas y el crepitar distante de una chimenea apagada. Se dejó caer en uno de los sofás, y al acomodarse entre los cojines, notó un objeto extraño al tacto. Se incorporó levemente y, al apartar un almohadón, vio con sorpresa su diario, ese que guardaba celosamente en su habitación, descansando allí, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. El corazón le dio un vuelco. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Tomó el cuaderno con manos temblorosas y lo revisó. Parecía intacto, las páginas sin señales de haber sido movidas, pero la simple idea de que hubiera estado expuesto, de que alguien hubiera podido leerlo, la dejó sin aliento. En algún momento de la noche, Lorenzo había regresado al salón. Tal vez solo de paso, tal vez atraído por la misma necesidad de escape. Encontró el libro sobre el sofá, pero no lo abrió. Lo sostuvo entre las manos por varios minutos, contemplando las cubiertas gastadas, preguntándose qué verdades podían estar encerradas allí, qué pensamientos, qué confesiones. Finalmente, lo dejó donde lo había encontrado, sintiendo que hurgar en la intimidad de Elena sería una invasión que no estaba dispuesto a perpetrar, aún. Mientras tanto, Elena, ya en su habitación, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido ese día. Se sentó frente al espejo, desabrochando lentamente los botones de su vestido, y dejó caer el colgante sobre la peinadora. Lo abrió con delicadeza, revelando la pequeña flor seca que guardaba en su interior. Un recuerdo tangible de aquel amor que había sido obligado a dejar atrás en Verona. Recordó su rostro. El joven sin título, pero lleno de ternura, con quien había soñado un futuro que nunca llegaría. Acarició la flor con la yema de los dedos, sintiendo cómo la nostalgia se le instalaba en el pecho, pesada e inevitable. Esa noche, antes de dormir, se prometió a sí misma que evitaría a Lorenzo a toda costa, que no permitiría que su cercanía, ni sus juicios, ni esa atracción peligrosa que comenzaba a nacer, interfirieran con la frágil estabilidad que intentaba construir en esa casa que no era suya. Pero cuando al amanecer cruzó los pasillos en dirección a la capilla familiar, buscando refugio en la soledad, se detuvo en seco al ver, sobre el altar de piedra, colocado cuidadosamente y a plena vista, su diario. Elena se quedó inmóvil ante el altar de la capilla, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho. El diario estaba allí, colocado con una precisión perturbadora, abierto en su tapa, y sobre él, descansando como un sello, su colgante. La flor seca, protegida durante años, parecía ahora un emblema expuesto, frágil y vulnerable bajo la luz tenue que se filtraba por los vitrales coloreados. Sus manos temblorosas lo tomaron con rapidez, como si al hacerlo pudiera revertir el hecho de que alguien, en algún momento, lo había tenido en su poder. Miró a su alrededor, pero la capilla estaba vacía, y el silencio reverberaba con una gravedad casi sagrada. Apretó contra su pecho el diario y el colgante, sintiendo una mezcla de ira, vergüenza y miedo. No necesitaba preguntarse quién podría haberlo encontrado. En esa casa, solo una persona había mostrado suficiente interés, o quizá desprecio, como para desafiarla de esa forma. No tenía pruebas, pero el modo en que el colgante había sido colocado, como una firma implícita, parecía gritar un solo nombre: Lorenzo. Salió de la capilla con paso decidido, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Sus pisadas resonaron con fuerza en los pasillos desiertos de la villa, mientras los retratos familiares la observaban con esa indiferencia pétrea que solo tienen los muertos enmarcados. No iba a permitir que esa afrenta quedara sin respuesta. No ahora que todo su mundo parecía pender de un hilo que se tensaba más con cada mirada, con cada palabra no dicha,
Sabía dónde encontrarlo. El invernadero. Era el único lugar en la villa donde la vida parecía ajena a las intrigas y a las reglas sofocantes del resto de la casa. Un refugio cálido y húmedo, poblado por plantas exóticas que crecían en desorden, trepando por las estructuras de hierro forjado y cristal. Allí lo había visto más de una vez desde su llegada, entre las orquídeas y las palmas, como un espectador distante que prefería la compañía silenciosa de las hojas al bullicio de los salones. Cuando cruzó el umbral de la galería que conducía al invernadero, sintió el cambio inmediato de temperatura. El aire era denso, cargado de humedad y del perfume terroso de las plantas que allí se agolpaban. Caminó entre los macizos de helechos y las flores colgantes, sus dedos rozando las hojas húmedas mientras sus ojos lo buscaban. Y entonces lo vio. Lorenzo estaba de pie junto a una mesa de trabajo, manipulando con delicadeza una planta de tallos largos y hojas carnosas. Vestía una camisa clara, remangada hasta los codos, y sus cabellos oscuros caían de manera despreocupada sobre la frente. La luz que se filtraba por los cristales del techo dibujaba sobre su piel matices dorados y sombras profundas, como si el mismo invernadero conspirara para hacerlo aún más inalcanzable. Elena se detuvo a pocos pasos de él, respirando con dificultad, más por la tensión que por el calor del lugar. Sostenía el diario contra el pecho, como un escudo. «¿Por qué?», preguntó con voz firme, aunque en su interior se debatía entre la furia y la confusión. Lorenzo alzó la vista con lentitud, sorprendido por su presencia, pero su expresión se endureció en cuanto notó lo que ella llevaba en las manos. «No sé de qué hablas», respondió, con esa indiferencia que a Elena le resultaba ya insoportable. Ella avanzó un paso más, obligándose a reducir la distancia, a desafiarlo en su propio territorio. «Mi diario...» Levantó levemente el cuaderno, mostrando también el colgante que colgaba de la tapa. «Lo encontré en la capilla. Así, expuesto, como si alguien quisiera que lo viera, o que supiera que fue encontrado». Lorenzo no dijo nada de inmediato. Solo la observó, con esos ojos oscuros que parecían diseccionarla, atravesando las capas de dignidad y autocontrol que ella se esforzaba por mantener intactas. Finalmente, desvió la mirada hacia una de las plantas cercanas y con un gesto pausado, limpió una hoja con los dedos. «No lo he leído», afirmó, como si con esa negación bastara para absolverse de toda responsabilidad. Elena sintió que sus mejillas ardían, no por la temperatura del invernadero, sino por la humillación de estar allí, expuesta, exigiendo respuestas que él parecía dispuesto a esquivar con la misma destreza con la que esquivaba cualquier contacto sincero. «Entonces, ¿por qué estaba ahí?», insistió con un tono que comenzaba a quebrarse. Lorenzo levantó la vista una vez más, y esta vez, en su expresión, Elena detectó algo distinto. No era desprecio, ni ironía, sino una curiosidad contenida, una atracción que él mismo parecía empeñado en negar. «No soy el único que habita esta casa», dijo, con voz grave. Tal vez debería preguntárselo a otro, pero el modo en que lo dijo, la leve inflexión en su tono, le dejó claro a Elena que él sí sabía algo. Tal vez no había leído su diario, pero sin duda había sido él quien lo había colocado allí, como un mensaje encriptado, como una provocación. La discusión, que hasta ese momento se había mantenido en un tono contenido, comenzó a escalar. Elena lo acusó de invadir su intimidad, de jugar con su vulnerabilidad en un entorno que ya de por sí la aislaba. Lorenzo respondió con frases cortantes, cargadas de ese cinismo que parecía ser su segunda naturaleza, insinuando que en una casa como esa nadie tenía derecho a la privacidad, y que ella, más que nadie, debería saberlo. Las palabras volaban como cuchillas entre ambos, dejando heridas invisibles, pero profundas. Elena sentía cómo la tensión crecía, cómo el resentimiento de Lorenzo se mezclaba peligrosamente con algo más oscuro, más visceral. En un momento, mientras ella se giraba con brusquedad para apartarse de él, una hoja de una planta colgante rozó su hombro desnudo, sacudiendo las mangas ligeras de su vestido. El contacto fue tan inesperado que la hizo detenerse en seco.
Sin darse cuenta, Lorenzo había avanzado un paso, y ahora estaban a escasos centímetros el uno del otro, en medio de aquella jungla cálida y silenciosa. Elena levantó la mirada y se encontró con los ojos de Lorenzo, que la observaban con una intensidad que la dejó sin aliento. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio, denso y húmedo, se interpuso entre ambos, más elocuente que cualquier reproche. Entonces, de manera casi involuntaria, las manos de ambos se rozaron. Un contacto leve, fugaz, pero suficiente para que la electricidad contenida desde el primer encuentro estallara silenciosamente. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna, mientras su respiración se aceleraba, traicionando la compostura que tanto esfuerzo le costaba mantener. Lorenzo apartó la mano con rapidez, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás, alejándose de ella con la misma velocidad con la que se había acercado. Durante un segundo, sus ojos permanecieron fijos en los de Elena, como si intentara decir algo que sus labios se negaban a pronunciar. Pero finalmente se dio la vuelta y se alejó entre las plantas, desapareciendo tras una enredadera que colgaba pesadamente del techo. Elena se quedó sola en el invernadero, con el corazón desbocado y los sentidos en alerta, incapaz de comprender del todo lo que acababa de suceder. Se llevó una mano al pecho, sintiendo aún el calor del roce, y cerró los ojos, reprimiendo el impulso irracional de ir tras él. A partir de ese día, la atmósfera en la villa cambió de manera sutil, pero irrevocable. Cada vez que se cruzaban en los pasillos o en los salones, la tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Sus encuentros se multiplicaban de forma inevitable, forzados por la cercanía de la convivencia, pero cada uno era un campo minado de miradas elusivas y de silencios cargados de todo lo que no podían, o no debían, decirse. Elena luchaba contra su propio cuerpo, contra las reacciones involuntarias que Lorenzo provocaba en ella con solo un gesto, con solo una palabra lanzada al aire como un dardo envenenado. Sabía que estaba jugando con fuego, que acercarse a él significaba traicionar no solo a su esposo ausente, sino también a sí misma, a los principios que creía inquebrantables. Y sin embargo, no podía evitarlo. Una noche, incapaz de soportar el encierro del salón y la sofocante vigilancia de los sirvientes, Elena salió a pasear por los jardines, buscando el alivio del aire fresco y el anonimato de la oscuridad. Caminaba lentamente por los senderos de grava, dejando que el aroma de las flores nocturnas la envolviera, cuando, de pronto, se detuvo al escuchar unas voces que provenían de uno de los pabellones anexos a la villa. Se acercó con sigilo, ocultándose tras uno de los setos, y avanzó con cautela hasta quedar cerca de una celosía de mármol, desde donde las voces se filtraban con claridad. Reconoció de inmediato la voz grave y pausada del conde Vittorio, su esposo, conversando con una mujer que Elena no pudo identificar. Contuvo la respiración cuando, en medio de aquella conversación, escuchó con nitidez su propio nombre, pronunciado con una frialdad que le heló la sangre. El conde hablaba de su matrimonio, pero no como un acto de rescate o de afecto, sino como parte de un plan mayor, un intercambio disfrazado de salvación, donde Elena no era más que una pieza útil para asegurar intereses que ella desconocía. Y en ese instante comprendió que su matrimonio había sido un acuerdo encubierto, con motivaciones mucho más oscuras de lo que jamás habría imaginado. Elena se apartó de la celosía con la respiración contenida, el corazón golpeándole con violencia en el pecho. El eco de las palabras del conde seguía reverberando en sus oídos, cruel y nítido. No necesitaba escuchar más para entenderlo. Su presencia en aquella casa no era el resultado de un acto de generosidad, ni de un sacrificio noble por parte de su esposo, sino una transacción fría y estratégica. Ella no era más que una pieza de cambio, una garantía disfrazada de esposa. Avanzó a ciegas por los senderos del jardín, con las manos cerradas en puños, y el rostro pálido, apenas iluminado por la luna que asomaba tras las nubes. El aire fresco de la noche le azotaba las mejillas, pero el frío verdadero nacía en su interior, en esa certeza que, aunque latente,
se había negado a aceptar hasta ahora. La villa de Isabeau, con toda su opulencia, no era su refugio, era una prisión dorada, un lugar donde cada gesto suyo había sido calculado de antemano para encajar en un juego de intereses del que ni siquiera era consciente. Entró a la casa, cerrando tras de sí las puertas del jardín con un golpe sordo. Recorrió los pasillos en silencio, ajena al murmullo lejano de los sirvientes y al crujido de las maderas antiguas. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la silla frente al escritorio y por un momento permitió que las lágrimas se desbordaran, deslizándose silenciosas por sus mejillas. Pero no duró mucho. Se enjugó el rostro con el dorso de la mano y con movimientos automáticos buscó papel y pluma. Desde esa noche comenzó a escribir cartas que nunca enviaría. Cartas donde desahogaba su rabia, su tristeza y esa sensación de haberse perdido a sí misma en un juego de máscaras que la despojaba de toda autonomía. En cada carta ensayaba despedidas que quizá jamás podría decir en voz alta, frases que resonaban en el papel con la intensidad de aquello que no podía confesar. Su deseo de huir, de escapar de esa casa, de Lorenzo, de todo. Porque sí, Lorenzo. Desde el momento en que comprendió la naturaleza real de su matrimonio, Elena supo que debía alejarse de él. El deseo que comenzaba a sentir hacia ese hombre solo la debilitaba, la hacía más vulnerable, más expuesta. No podía permitirse seguir sintiendo, no ahora que sabía con absoluta certeza que todo lo que la rodeaba no era más que una arquitectura de conveniencia. Desde entonces, cada vez que lo escuchaba caminar por los pasillos o lo veía desde lejos en los jardines, se forzaba a apartar la mirada, a cerrar las puertas de su corazón con la misma firmeza con la que cerraba las de su habitación cada noche. Sabía que lo mejor era mantener la distancia, sofocar cualquier latido que no fuera el del deber. Pero la tarea resultaba cada día más ardua. Por su parte, Lorenzo también había empezado a alejarse, como si presintiera la decisión silenciosa de Elena, o como si, en el fondo, compartiera el mismo impulso de autopreservación. Sus encuentros se volvieron esporádicos, y cuando ocurrían, se limitaban a intercambios breves, marcados por una cortesía gélida, como si ambos hubieran pactado tácitamente no cruzar el umbral de lo tolerable. Pero la distancia no apagaba lo que cada uno sentía, sino que lo alimentaba de un modo perverso, convirtiendo el deseo en un monstruo silencioso que crecía en los márgenes de cada mirada esquiva y de cada palabra no dicha. Elena percibía cómo, en cada encuentro casual, el cuerpo de Lorenzo se tensaba al verla, cómo su mandíbula se apretaba cuando ella desviaba la mirada, cómo su respiración se alteraba apenas al rozar la misma barandilla o compartir el mismo tramo de corredor. Ella también lo sentía, aunque se empeñara en negarlo, en la aceleración repentina de su pulso, en el estremecimiento involuntario de sus manos, en la necesidad desesperada de mantener la compostura mientras todo su ser clamaba por algo que no podía nombrar. El deseo se había convertido en una sombra ineludible que les seguía en cada rincón de la villa, haciendo del silencio una carga insoportable. Lorenzo, encerrado en sus propios conflictos, luchaba también por mantenerse alejado. Su sentido del deber, de la lealtad hacia la memoria de su madre, le impedía cruzar esa línea que, de hacerlo, lo condenaría a repetir la misma historia de traiciones que tanto había despreciado en su padre. El recuerdo de cómo el conde Vittorio había humillado a su madre con sus múltiples amantes lo perseguía como una advertencia. No quería convertirse en ese hombre. No quería infligir a Elena la misma herida que había visto abrirse en la mujer que lo crió. Pero cada vez que veía a Elena, cada vez que percibía su tristeza, su fragilidad envuelta en esa dignidad que ella se empeñaba en mantener, algo se rompía dentro de él. Era una contradicción imposible de resolver. La necesidad de alejarse y el impulso, cada vez más fuerte, de acercarse. Y así transcurrieron los días, entre encuentros fortuitos en los salones, paseos solitarios por los jardines y silencios densos en los desayunos que compartían como dos desconocidos, obligados a convivir bajo el mismo techo. Hasta que, una tarde,
Cuando Elena creía haber aprendido a controlar sus emociones, una noticia inesperada alteró el equilibrio precario que había construido. Mientras bordaba en el salón, una criada se acercó con una bandeja de cartas y la invitación sellada con el emblema de una de las familias nobles de Florencia. La desplegó con manos temblorosas y leyó: una invitación a un baile en la ciudad, en honor a la temporada de otoño, donde los principales miembros de la aristocracia florentina estarían presentes. Antes de que pudiera procesar del todo la sorpresa, el conde Vittorio entró al salón con la misma presencia solemne de siempre. Sin ofrecer explicaciones, le anunció que asistirían y que, por disposición suya, Lorenzo la acompañaría. La orden fue pronunciada con una naturalidad incuestionable, como si se tratara de un trámite más, una conveniencia social ineludible. Esa noche, mientras Elena preparaba sus vestidos con la ayuda de la doncella, no podía evitar preguntarse qué sentido tenía esa invitación, porque Vittorio había decidido, de pronto, exponerla a la sociedad florentina, cuando hasta ahora la había mantenido recluida en la villa. Pero esas preguntas quedaron sin respuesta. Al día siguiente, al amanecer, el carruaje aguardaba frente a la puerta principal, con Lorenzo ya a bordo. Elena subió al vehículo, evitando su mirada. Se sentó frente a él, y durante todo el trayecto hacia la ciudad no intercambiaron una sola palabra. El silencio entre ambos era denso, cargado de emociones contenidas, como si cada kilómetro que los acercaba al baile tensara aún más la cuerda que los unía. El traqueteo de las ruedas sobre el empedrado, el rumor lejano de los mercados al cruzar la periferia de Florencia y el tintinear de los arreos de los caballos eran los únicos sonidos que rompían esa quietud. Elena mantenía las manos enlazadas sobre el regazo, luchando por mantener la serenidad, mientras sentía cómo la presencia de Lorenzo frente a ella la envolvía como un perfume sutil, inevitable. Finalmente, llegaron al palacio donde se celebraba el baile. Las luces doradas iluminaban las fachadas y los jardines, mientras los carruajes se alineaban en la entrada, y los criados se apresuraban a recibir a los invitados. Lorenzo descendió primero y le ofreció la mano con una cortesía distante. Elena la aceptó, con la misma frialdad, pero sintió, al rozar sus dedos enguantados, un estremecimiento que le recorrió el brazo como un relámpago silencioso. Entraron al salón principal, donde la música de los violines ya se entrelazaba con el murmullo de las conversaciones y las risas elegantes. La atmósfera era luminosa, fastuosa, un contraste absoluto con la oscuridad contenida de la villa. Elena se movía entre los grupos de invitados con la misma gracia ensayada desde niña, pero con el corazón atenazado por la tensión. No tardó en llegar el momento inevitable. Los músicos comenzaron una nueva pieza y una de las damas presentes, con una sonrisa cómplice, los animó a compartir la danza, como correspondía a los buenos modales. No podían negarse sin provocar un comentario, o peor aún, una sospecha. Así que Lorenzo le ofreció la mano y Elena la tomó. Avanzaron hacia la pista de baile, y cuando los acordes comenzaron, sus cuerpos se sincronizaron en los movimientos aprendidos desde siempre, pero cada paso era un esfuerzo por contener lo que bullía bajo la superficie. Elena apenas podía sostener la compostura. Sentía la presión de las miradas, de las expectativas, pero sobre todo sentía el calor de la mano de Lorenzo, que, a pesar del guante, la traspasaba con una intensidad insoportable. Cada giro, cada desplazamiento, era una coreografía de silencios y pulsos acelerados. Y justo en el instante en que sus manos se rozaron de nuevo, un estremecimiento la recorrió por completo, haciéndola levantar la vista, buscando refugio en algún punto distante del salón. Pero entonces lo vio. Una figura conocida cruzaba el salón con paso decidido, abriéndose paso entre los invitados. Un rostro que no había visto desde Verona, pero que reconocería incluso en la penumbra más profunda. Su antiguo prometido se acercaba a ellos con determinación, con los ojos fijos en ella. Elena se quedó paralizada en medio del salón, rodeada por los acordes vibrantes del cuarteto de cuerdas y el murmullo sofisticado de la aristocracia florentina.
Su cuerpo seguía los movimientos de la danza, pero su mente estaba atrapada en el rostro que se abría paso con determinación entre los invitados. Matteo Grimaldi. La expresión grave de él, su porte ahora envuelto en ropas finas que jamás había imaginado, y esos ojos, los mismos que tanto la habían amado, la inmovilizaron como si todo el aire de la sala se hubiera extinguido de golpe. Los dedos de Lorenzo seguían enlazados con los suyos, guiando el vaivén de la danza, pero Elena ya no podía sentir la presión de su mano ni el calor del salón. Solo veía a Matteo, acercándose, con ese gesto de incredulidad que le encogió el estómago. En cuestión de segundos, los recuerdos enterrados bajo capas de resignación se desplegaron frente a ella con una fuerza devastadora. Las tardes en Verona, las promesas en voz baja junto al río, el anillo que nunca llegó a usar, el adiós impuesto por una carta fría y oficial de su padre. Cuando la pieza terminó, Elena apenas logró inclinarse en la reverencia de rigor y Lorenzo, con la mandíbula tensa, la soltó con una cortesía forzada. Entonces Matteo estuvo frente a ella. No hubo saludo, ni preámbulo. Solo la intensidad contenida de quien se enfrenta a una traición que nunca creyó posible. Elena. Pronunció su nombre en un susurro áspero, como si saboreara la amargura en cada sílaba. Ella tragó saliva con dificultad, consciente de las decenas de ojos que podían estar posándose en ellos en ese momento. Lorenzo, a escasos pasos, observaba la escena con una rigidez pétrea, los brazos cruzados y el ceño fruncido, incapaz de apartar la vista. «Matteo», susurró ella, apenas audiblemente. Él no sonrió, ni intentó fingir sorpresa. Solo dejó que la indignación se filtrara en su tono, bajo una máscara de cortesía. «¿Así que esto es lo que elegiste?», preguntó, sin ocultar el reproche. «¿La esposa del conde di Savo?». Elena sintió como las palabras la golpeaban, dejándola sin aliento. Miró alrededor, buscando un rincón menos expuesto, pero estaban atrapados en el centro del salón, bajo la mirada atenta de quienes se deleitaban con las intrigas disfrazadas de encuentros sociales. «No elegí nada», respondió con voz apenas temblorosa, luchando por mantener la compostura. Matteo alzó una ceja, incrédulo. «No. Entonces explícamelo. Explícame cómo pasaste de ser la mujer que soñaba con una vida sencilla, conmigo, a esto». Elena entrecerró los ojos, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con la impotencia. No podía contarle todo, no allí, no así, pero tampoco podía seguir callando. «Fue una imposición», dijo, con un hilo de voz que apenas pudo mantener firme. «Mi familia necesitaba este matrimonio. No tuve elección». Matteo la observó con una mezcla de dolor y desprecio que le desgarró el pecho. Luego, sin añadir nada más, giró sobre sus talones y se alejó, perdiéndose entre los asistentes con la misma determinación con que había llegado. Elena quedó anclada en el centro de la pista, incapaz de moverse. Sabía que Lorenzo lo había presenciado todo. No necesitó mirarlo para sentir la dureza de su mirada clavándose en su espalda, como una acusación silenciosa e implacable. El regreso a la villa fue un trayecto denso y silencioso. Compartieron el mismo carruaje, sentados frente a frente, separados por una distancia que ya no era solo física, sino también emocional, insondable. Elena mantuvo la vista fija en el paisaje nocturno que desfilaba tras la ventanilla, mientras los campos toscanos se desdibujaban en sombras interminables. No dijo una palabra. Lorenzo tampoco. El traqueteo de las ruedas sobre el empedrado era el único sonido que rompía el mutismo. Elena sentía que, en ese silencio, se estaba rompiendo algo definitivo entre ellos, algo que ni siquiera había tenido tiempo de nacer del todo, pero que ya dolía como una pérdida irremediable. Cuando llegaron a la villa, Elena descendió del carruaje sin esperar que Lorenzo la ayudara. Caminó hacia el interior con pasos rápidos, como si pudiera escapar del peso de su propia vergüenza, de la mirada que aún sentía clavada en la nuca, de las palabras no dichas que se agolpaban en su garganta. Pero no pudo evitarlo. Esa misma noche,
Mientras intentaba encontrar refugio en la soledad del invernadero, Lorenzo la alcanzó. La estancia estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por los cristales empañados. El aroma de las flores nocturnas flotaba en el aire, mezclado con la humedad espesa que impregnaba cada rincón. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Lorenzo se alzó en la penumbra, quebrada por la furia y la desilusión. Elena se giró lentamente, encontrándolo allí, con los puños cerrados a los costados, los ojos oscuros brillando de rabia contenida. «¿Qué debía decirte?», respondió ella con un temblor que no pudo evitar. «¿Que aún estabas atada a otro hombre?», espetó, avanzando un paso hacia ella. «Que mientras yo…». Se interrumpió, como si la frase fuera demasiado dolorosa para pronunciarla. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo cómo el frío de las palabras de Lorenzo la atravesaba más profundamente que cualquier invierno. «No estoy atada a nadie», susurró, pero su voz carecía de convicción. Lorenzo soltó una risa amarga. «¿No? Entonces, ¿qué fue eso en el baile? ¿Una escena cuidadosamente ensayada? ¿O simplemente la prueba de que yo no soy más que un entretenimiento pasajero?». Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No frente a él. «No así. Lo amé», confesó, finalmente, con un suspiro que le arrancó el alma. «Lo amé profundamente. Íbamos a casarnos. Pero me obligaron a renunciar a él para salvar a mi familia de la ruina. Fue una decisión impuesta. No lo elegí». Lorenzo frunció el ceño, como si intentara procesar la magnitud de esa confesión, pero en su mirada había más dolor que comprensión. «Y ahora», continuó Elena, la voz quebrándose, «ahora me encuentro aquí, casada con un hombre al que no amo, y enamorándome, sin quererlo, de alguien a quien jamás debería mirar». Sus ojos se encontraron, y el silencio se volvió insoportable. Lorenzo respiró hondo, como si el aire se le hubiera agotado de pronto. «¿De mí?», preguntó, en un susurro áspero. Elena cerró los ojos, incapaz de sostener la intensidad de esa pregunta. Las lágrimas, finalmente, se deslizaron por sus mejillas. «No lo esperaba», confesó. «No, después de todo lo que he perdido». Lorenzo la miró con una mezcla de rabia, deseo y desesperación, pero en lugar de acercarse, se apartó de ella con brusquedad, como si tocarla en ese momento fuera cruzar una línea de la que no podría regresar. «Esto no debió suceder», murmuró, más para sí que para ella. Y sin añadir nada más, salió del invernadero, dejando tras de sí el aroma húmedo de las flores y a Elena rota en medio de la penumbra. A la mañana siguiente, Elena despertó sobresaltada por el golpeteo de la doncella en la puerta de su habitación. Se incorporó de inmediato, con el corazón aún agitado por las emociones de la noche anterior. Cuando abrió la puerta, la doncella la miró con una mezcla de nerviosismo y lástima. «El señor Lorenzo», dijo, bajando la mirada, «ha partido hacia Siena esta madrugada». Elena se quedó inmóvil en el umbral, sintiendo cómo el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Lorenzo se había ido sin avisar, y ella quedaba sola en la villa, enfrentando el escándalo y la vergüenza del abandono. Los días que siguieron a la partida de Lorenzo se sucedieron con una lentitud agónica, como si el tiempo mismo se negara a avanzar, arrastrando a Elena en una espiral de humillación y desconsuelo que parecía no tener fin. El eco de los últimos acontecimientos, la aparición de Mateo en el baile y la partida abrupta de Lorenzo, se sobreponía una y otra vez en su mente, impidiéndole encontrar un solo instante de paz. La villa, que antes ya le parecía fría y opresiva, se volvió insoportable. Las miradas de las criadas, que antes eran discretas o indiferentes, ahora se habían transformado en susurros que morían al paso de sus faldas, en silencios prolongados y en gestos medidos. No necesitaba escuchar las palabras para saber que los rumores se esparcían como el humo en las estancias. La esposa joven y hermosa, abandonada por el hijo del conde, la noble veronesa, atrapada en una red de escándalo que solo podía terminar en vergüenza.
El conde Vittorio permanecía ajeno a todo, como siempre, encerrado en sus asuntos, en sus visitas a la ciudad, en sus veladas interminables en el despacho, mientras Elena deambulaba por la casa como una sombra, sin otro propósito que el de sobrevivir a esa soledad que se había vuelto tan densa como los tapices de las paredes. Se refugiaba en sus recuerdos, como única defensa frente a la asfixia que le provocaban los salones, los corredores interminables y el invernadero vacío. Por las noches, encerrada en su habitación, reabría las cartas que había escrito y nunca enviado, aquellas confesiones trazadas en tinta temblorosa, donde había volcado todo lo que no podía decir en voz alta. Las releía una y otra vez, sintiéndose culpable por haber deseado a Lorenzo mientras las sombras de otro amor aún la arrastraban hacia el pasado. Pero también, en medio de esa culpa, comenzaba a reconocerse de otro modo. Ya no era la muchacha que, meses atrás, había sido entregada como prenda de cambio, con la docilidad de quien acepta un destino impuesto. Algo en ella había cambiado, aunque no supiera aún ponerle nombre. Tal vez la experiencia, el dolor, o simplemente la toma de conciencia de que sus deseos, por más prohibidos o condenados que fueran, tenían una existencia propia, poderosa y legítima. Por las noches, recorría sola los pasillos, bajo la luz trémula de las lámparas de aceite, sintiendo cómo cada rincón de la villa llevaba la ausencia de Lorenzo como una herida abierta. A veces, sus pasos la llevaban hasta el invernadero, que ahora le parecía más desolado que nunca, con las hojas cubiertas de polvo y las flores mustias sin los cuidados de él. Otras veces se detenía en la biblioteca, acariciando las páginas de su diario, repasando las frases que había escrito con la esperanza secreta de que algún día él pudiera entenderlas, si acaso no leerlas. Pero era junto a la ventana del salón, donde Lorenzo solía sentarse a leer en las tardes, que Elena pasaba más tiempo, observando la silla vacía, con la tapicería aún marcada por el peso de su cuerpo. Allí, mientras el sol se escondía tras los cipreses del jardín, ella se permitía llorar en silencio, recordando la brusquedad de sus palabras, la tensión de sus silencios y esa última mirada que, aún cargada de dolor, había llevado también la huella de un deseo contenido. Una tarde, incapaz de seguir guardándose todo lo que la consumía, tomó papel y pluma y comenzó a escribir una carta para él. No buscaba que regresara. No se atrevía ni a imaginarlo. Solo quería que supiera, que comprendiera. Le habló de su dolor, de la imposición de una vida que no había elegido, de la renuncia a Mateo y de cómo, en medio de todo aquello, había descubierto, de forma tan inesperada como aterradora, que podía volver a sentir algo verdadero. No dulcificó sus palabras, ni intentó justificar sus actos. Solo dejó que la verdad fluyera, como siempre había querido hacerlo, como nunca había podido. Cuando terminó la carta, la dobló con cuidado y la dejó sobre el piano del salón, junto a una partitura antigua que Lorenzo solía repasar cuando el ambiente se llenaba del silencio de las tardes. No tenía intención de enviarla. Era un acto de liberación, no de esperanza. Pero al día siguiente, cuando bajó al salón y se acercó al piano, la carta ya no estaba. Elena sintió un sobresalto que le recorrió todo el cuerpo. Buscó entre las partituras, debajo de los objetos que adornaban la consola, en los cajones. Pero nada. Desaparecida. Con el corazón agitado, preguntó discretamente a la doncella que limpiaba la sala. La mujer, sin mirarla a los ojos, respondió con la misma naturalidad con la que habría informado sobre cualquier tarea cotidiana. La carta fue llevada por un mensajero esta mañana. Dijo que actuaba por órdenes del conde. Elena se quedó inmóvil, tratando de procesar la información. ¿El conde? ¿Cómo era posible? La mente se le llenó de preguntas que se enredaban unas con otras sin encontrar respuestas. ¿El conde la había leído? ¿La había enviado a Lorenzo? ¿O acaso había ordenado su destrucción? No sabía qué pensar, ni qué temer. Solo sentía una opresión en el pecho, como si el aire de la sala se hubiera vuelto de pronto irrespirable.
El resto del día transcurrió en un estado de inquietud constante. Cada sonido, cada crujido en la madera de los pasillos, cada paso de los criados, la sobresaltaba, como si en cualquier momento alguien fuera a cruzar la puerta con una noticia que ella no estaba preparada para recibir. Pero la respuesta llegó de una forma inesperada. Esa misma tarde, mientras paseaba por los jardines, tratando de calmar la ansiedad que la consumía, uno de los criados se acercó a ella con una caja cuidadosamente envuelta en papel fino y lacre rojo. Elena la tomó con las manos trémulas, agradeció con un movimiento apenas perceptible de cabeza y se dirigió con paso rápido a la biblioteca, buscando la intimidad necesaria para abrirla. Se sentó en el sillón junto al ventanal y con dedos torpes rompió el lacre y desplegó el papel. Dentro de la caja encontró un libro de botánica, de tapas gastadas pero elegantes, con ilustraciones minuciosas de flores y plantas, algunas de las cuales reconocía del invernadero. Elena lo sostuvo durante varios segundos, sin comprender del todo, hasta que notó un pliego de papel doblado entre las páginas centrales. Lo sacó con cautela, temiendo que fuera una nota del conde, o incluso un reproche velado de Lorenzo. Pero era solo una frase, escrita a mano, con una caligrafía firme y elegante, sin firma, sin fecha. Algunas flores resisten incluso el invierno. Elena se quedó inmóvil, con la nota suspendida en el aire y el corazón palpitándole con fuerza. No sabía con certeza si era de Lorenzo. Pero la frase, la elección del libro, el modo en que todo había llegado hasta ella, sugerían que él había leído la carta y, quizás, estaba considerando regresar. Esa noche, Elena se quedó despierta en su habitación, sentada junto al ventanal, observando cómo la tormenta golpeaba con furia los vitrales de la villa. Las gotas gruesas repiqueteaban con violencia, arrastradas por el viento que hacía vibrar los cristales, como si la misma casa respirara con dificultad. La noche estaba teñida de un gris implacable, y los relámpagos, cada vez más frecuentes, dibujaban sombras angulosas en las paredes, como manos que intentaban alcanzarla. Sostenía entre sus dedos la nota, esa simple frase que había removido una esperanza que creía extinta, una semilla que se negaba a morir incluso en la más inhóspita de las estaciones. Algunas flores resisten incluso el invierno. La había leído una y otra vez, como si el simple acto de repetir las palabras pudiera darle más certeza sobre su origen. Pero el misterio persistía. No había firma, no había nombre, solo la evidencia silenciosa de que alguien, quizá él, había leído su carta, había entendido su dolor. Y tal vez, solo tal vez, estaba considerando regresar. Elena apoyó la frente contra el vidrio frío, siguiendo con la mirada las líneas de agua que se deslizaban por la superficie, deformando la imagen de los jardines que apenas se distinguían bajo la tormenta. No se atrevía a imaginar nada. No quería ilusionarse con una posibilidad que quizá no existía. Pero su corazón, terco y desobediente, latía con una fuerza renovada, como si aquella frase hubiera despertado algo que ni el abandono, ni la humillación, ni la soledad habían logrado destruir del todo. No durmió. La tormenta se extendió hasta el amanecer, y con ella, la vigilia de Elena, sumida en pensamientos que iban y venían, en recuerdos de los días en que Lorenzo recorría los pasillos de la villa, en los momentos en que sus miradas se encontraban en silencio, en los gestos mínimos que, sin saberlo entonces, habían tejido un lazo indestructible entre ambos. Cuando la lluvia cesó y el cielo comenzó a aclararse con la tibia luz del amanecer, Elena se incorporó con dificultad, sus músculos entumecidos por la tensión y la falta de sueño. Se obligó a vestirse, a enfrentar otro día idéntico a los anteriores, marcado por la ausencia y el silencio. Sin embargo, poco después del mediodía, mientras repasaba distraídamente un libro en la biblioteca, el sonido de pasos firmes en el vestíbulo la hizo alzar la cabeza. Instantes después, la voz comedida del mayordomo resonó en la estancia, cortando el aire denso de la tarde. «Señora», anunció con un leve carraspeo.
El señor Lorenzo ha llegado. Elena se quedó inmóvil, sintiendo cómo el corazón le golpeaba con fuerza. Desbocado, incrédulo. Por un instante pensó que había escuchado mal, que su mente le estaba jugando una broma cruel. Pero los ojos del mayordomo, cargados de una discreta conmoción, confirmaban la veracidad de sus palabras. Se levantó de golpe, sin saber qué hacer, hacia dónde ir, cómo recibir esa noticia que tanto había anhelado y temido al mismo tiempo. Antes de que pudiera decidir nada, escuchó de nuevo los pasos acercándose, esta vez con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Lorenzo apareció en el umbral de la biblioteca, de pie, con la misma figura elegante de siempre, pero con una expresión que Elena no recordaba haber visto antes, una mezcla de cansancio, de resolución y de algo que parecía esperanza. El revuelo en la villa fue inmediato. Los criados murmuraban en los pasillos. El sonido de puertas que se abrían y cerraban recorría los corredores como un rumor de alas agitadas. Pero Lorenzo no buscó a su padre, ni se detuvo en ninguna otra estancia. Fue directamente a ella, como si ese fuera su único propósito. Elena se quedó de pie, sin moverse, observando cómo él avanzaba lentamente hasta detenerse a escasos pasos de distancia. «Leí tu carta», dijo él, rompiendo el silencio con una voz grave y serena, que sin embargo dejaba traslucir la carga emocional que arrastraba. Ella parpadeó, sorprendida de que lo dijera sin rodeos, sin evasivas, sin ese muro de frialdad con el que solía protegerse. «Cambió todo», añadió, con una sinceridad que la dejó sin aliento. Elena sintió que las rodillas le temblaban y se obligó a sentarse en uno de los sillones cercanos, mientras él hacía lo mismo frente a ella. El aire estaba impregnado del aroma a papel antiguo y madera encerada, y la luz que se colaba entre las cortinas tejía un ambiente casi irreal, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para darles ese instante. «No debí irme», continuó Lorenzo, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, como si necesitara aferrarse a algo para poder seguir hablando. «Me dejé arrastrar por la ira, por la decepción, y no quise escucharte». Elena tragó saliva, sintiendo cómo sus ojos se humedecían sin remedio. No confiaba aún en su voz, así que asintió en silencio, dándole permiso para continuar. «Cuando leí tus palabras», hizo una pausa, como si le costara encontrar la frase adecuada. «Entendí que no fuiste tú quien traicionó nada, que fuiste tan víctima como yo de las decisiones de otros». Elena apretó las manos sobre su regazo, sintiendo cómo el nudo que la había estrangulado durante días comenzaba a aflojarse, aunque aún quedaba mucho por desatar. «Yo», comenzó con voz temblorosa. «No supe cómo decírtelo. Tenía miedo de lo que pensarías, de que me juzgaras como me juzgo yo misma cada día». Lorenzo negó con la cabeza, y en ese gesto, Elena vio algo que nunca había visto en él: vulnerabilidad. «No te juzgo, Elena». Sus ojos la buscaron con una intensidad que le hizo estremecer. «Me he pasado la vida odiando a mi padre por lo que le hizo a mi madre, por la forma en que siempre puso sus deseos por encima de cualquier lealtad. Y temí, con todo mi ser, convertirme en él». Elena se cubrió la boca con una mano, conteniendo un sollozo que amenazaba con escapar. Lorenzo estiró un brazo y con una delicadeza que la desarmó por completo, le apartó un mechón de cabello del rostro. Ese roce, tan leve y al mismo tiempo tan significativo, rompió las últimas barreras que aún se interponían entre ellos. No hubo necesidad de palabras. Solo la certeza compartida de que, a pesar de todo, habían llegado a ese punto porque no podía ser de otro modo. Elena alzó la mano, insegura, y la posó sobre la de él, sintiendo cómo la calidez de ese contacto se extendía como un bálsamo por todo su cuerpo. «No esperaba», murmuró ella, sin poder contener una lágrima. «No esperaba volver a sentir algo así». Lorenzo inclinó la cabeza, y sus dedos acariciaron suavemente su mejilla, en un gesto que no llevaba culpa, ni reproche, ni temor. Solo una promesa silenciosa. Por primera vez, se permitieron ese contacto sin culpa, sin la carga de lo prohibido.
sin la presión de las apariencias. Solo ellos dos, en medio de la biblioteca, rodeados de libros antiguos y silencios compartidos. Pero justo cuando la atmósfera parecía ceder a esa tregua, cuando la llama que siempre había estado encendida entre ellos encontraba por fin el espacio para arder sin barreras, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Un criado apareció, nervioso, con la respiración agitada. «El conde Vittorio», anunció, deteniéndose un instante para recuperar el aliento. «Los convoca a ambos en su despacho. De inmediato». Elena y Lorenzo se miraron, y en ese intercambio silencioso comprendieron que el momento de enfrentar la verdad había llegado. Se levantaron en sincronía y caminaron juntos por los pasillos hasta llegar a la imponente puerta de caoba del despacho. El conde estaba allí, de pie tras su escritorio, con la mirada fría y calculadora de quien ha oído suficientes rumores y ha visto suficientes gestos como para no necesitar más pruebas. Los observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos y luego, con una voz firme y desprovista de toda emoción, planteó la disyuntiva que pendía sobre ellos como una espada invisible. O renuncian a todo lo que sienten, o se enfrentan a las consecuencias sociales y familiares que desatarán un escándalo inminente. Y sin dejarles tiempo para respirar, exigió con tono implacable: «Decidan ahora». Lorenzo y Elena salieron del despacho del conde con los pasos contenidos, pero con el corazón en llamas. Ninguno de los dos dijo palabra mientras recorrían el pasillo en dirección a la galería que daba al jardín, ese mismo que tantas veces habían cruzado en silencio, fingiendo indiferencia, ocultando todo lo que sus cuerpos y miradas gritaban en secreto. Pero ahora no había nada que fingir, ni espacio para la cobardía. Al llegar a la galería, Lorenzo se detuvo y miró hacia el horizonte, donde el último resplandor del sol se desvanecía en un matiz violáceo. Elena, a su lado, aguardó, esperando que él dijera lo que ambos sabían que debía ser dicho. «No podemos quedarnos aquí», murmuró él, con la voz tensa, sin apartar la mirada del jardín. «No después de esto». Elena cerró los ojos un instante, inhalando el aroma tenue de las glicinas que trepaban por las columnas de piedra. Sabía que tenía razón. Si se quedaban, serían destruidos, lenta y cruelmente, por esa misma estructura social que había dictado desde el principio cada uno de sus movimientos. Lorenzo se volvió hacia ella, y esta vez le sostuvo la mirada sin apartarla. Ni un solo segundo. «Vámonos», dijo él con una convicción que no admitía réplica. No como un acto desesperado, sino como una decisión consciente. «Vamos a construir nuestra vida lejos de todo esto». Elena sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda, mitad miedo, mitad libertad. Por un instante dudó, no porque no deseara irse, sino porque en el fondo aún la ataban esos hilos invisibles del deber, de la culpa, de las convenciones. Pero luego pensó en todo lo que había soportado, en todo lo que había callado y en todo lo que había perdido, y en todo lo que, a pesar de todo, aún podía ganar. Asintió con un movimiento leve, pero cargado de una determinación que sorprendió incluso a Lorenzo. Al amanecer, acordaron, con la complicidad silenciosa de quienes ya no necesitan más explicaciones. Pasaron la noche planeando la partida. Lorenzo habló con una de las doncellas en quien confiaba desde niño, una mujer discreta y leal, que se encargó de preparar un equipaje ligero para Elena y de avisar al cochero de confianza de Lorenzo, que debía estar listo antes de que la villa despertara. Todo debía ejecutarse con la precisión de un reloj, salir antes de que los sirvientes comenzaran con sus tareas matutinas, evitar cualquier cruce con el conde o con los miembros del círculo social que frecuentaban la casa. Elena, desde su habitación, recogía sus cosas con manos temblorosas. No tenía mucho que llevarse, solo su diario, el colgante con la flor seca y una o dos prendas que no delataran demasiado su ausencia inmediata. No se detuvo a mirar por última vez la habitación que había habitado como esposa del conde. No quiso darle ese privilegio a la tristeza.
Antes de que la primera luz del amanecer despuntara, Lorenzo y Elena cruzaron la galería en dirección a la puerta trasera de la villa, donde el carruaje ya aguardaba en la penumbra. Pero justo cuando estaban a punto de subir al coche, las antorchas de la entrada principal se encendieron una a una, iluminando la fachada de la villa con una teatralidad calculada. Y allí, de pie, en lo alto de las escalinatas, estaba el conde Vittorio, rodeado por varios miembros de su círculo social, todos ellos elegantemente vestidos, como si aguardaran a un espectáculo ya programado. Elena se detuvo en seco, con el pie a medio alzar sobre el estribo del carruaje. Lorenzo frunció el ceño, apretando la mandíbula. No necesitaban preguntar qué sucedía. Un sirviente se acercó apresurado, con la respiración agitada, y anunció con voz entrecortada: «El conde ha convocado una cena en su honor, señora, para esta noche». Elena entendió de inmediato. El conde sabía, tal vez no todos los detalles, pero sí lo suficiente como para haber montado aquella exhibición. No era una cena, era una declaración pública. Si Elena no se presentaba, si huía en ese momento, su nombre quedaría arrastrado por el barro, mancillado sin posibilidad de defensa, condenado al oprobio social. Elena bajó lentamente el pie, giró hacia Lorenzo y lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de desesperación y dignidad. «No podemos irnos ahora», susurró. Lorenzo abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión en su rostro, comprendió. No era cobardía, era algo más profundo. Era la necesidad de enfrentar lo que había intentado huir toda su vida, las cadenas invisibles que la habían atado desde niña. Elena se incorporó con serenidad y, sin decir más, se encaminó hacia la villa, con Lorenzo a su lado, acompañándola sin tocarla, pero sosteniéndola con esa presencia inquebrantable que ya no necesitaba demostraciones físicas para ser sentida. La cena fue un desfile de sonrisas afiladas y miradas inquisitivas. Elena entró en el salón con la cabeza erguida, con el mismo vestido que había usado en su primer evento como esposa del conde, pero con una dignidad renovada que muchos percibieron sin saber explicarlo. El conde Vittorio, sentado en la cabecera de la mesa, observaba cada uno de sus movimientos con la distancia fría del estratega que maneja las piezas de un tablero. Cuando le ofrecieron la palabra para pronunciar el brindis en su honor, Elena se levantó lentamente, sosteniendo la copa con firmeza. Miró a los presentes, que aguardaban expectantes algún discurso ensayado de gratitud o algún comentario banal sobre la hospitalidad florentina. Pero lo que dijo fue algo distinto, algo que, aunque no revelaba de forma explícita la verdad, la dejaba entrever con la sutileza de una declaración velada. «Brindo», dijo con la voz firme y clara, «por todas las mujeres que, en nombre del honor y de los deberes familiares, han tenido que sacrificar lo que más deseaban. Y aún así, han encontrado en ese sacrificio una fuerza que no sabían que tenían». Hubo un murmullo entre los invitados. Algunos aplaudieron tímidamente, otros intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber del todo cómo interpretar sus palabras. Elena se sentó, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había dicho algo que no era una réplica aprendida, sino una verdad salida directamente de su pecho. Esa misma noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y la villa volvía a sumirse en el silencio habitual, el conde Vittorio llamó a Lorenzo a su despacho. Elena aguardó en la biblioteca, con el corazón encogido, mientras escuchaba el sonido lejano de las voces tras la puerta cerrada. Cuando Lorenzo salió, su expresión era indescifrable. Caminó hacia ella, con un sobre en la mano. «Es la anulación del matrimonio», dijo entregándoselo. Elena lo tomó con dedos trémulos, sin comprender del todo. «¿Por qué?» Lorenzo alzó una ceja, con una mueca que no era ni una sonrisa ni un gesto de victoria. «Por puro cálculo político, no por generosidad. Quiere evitar el escándalo, limpiar su apellido y deshacerse de lo que considera un error». Elena apretó el sobre contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero esta vez no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que no supo cómo contenerlo. Se miraron,
y en ese intercambio silencioso comprendieron que, por fin, eran libres. Lorenzo extendió la mano, y Elena la tomó sin vacilar, con la certeza de que tras todo lo que habían luchado, el amor que tanto se habían esforzado en ocultar ahora podía afirmarse sin culpa, sin barreras, sin condiciones. El vínculo entre ellos era finalmente legítimo, y el amor había sido elegido con valentía. Pasaron algunos meses, y el tiempo, ese mismo que antes parecía una prisión implacable, se transformó en un aliado silencioso que fue desvaneciendo las heridas, dejando en su lugar cicatrices suaves que ya no dolían, sino que hablaban de lo vivido, de lo superado. Lorenzo y Elena se habían instalado en una pequeña villa en las afueras de Florencia, propiedad materna de él, una casa de piedra clara, con tejas rojizas y contraventanas verdes que crujían suavemente cuando el viento de la Toscana soplaba entre los cipreses. El campo se extendía hasta donde la vista alcanzaba, un mar ondulante de viñedos y prados salpicados de amapolas. El aire olía a lavanda silvestre y a madera quemada de la chimenea que Lorenzo encendía al atardecer, cuando la brisa descendía desde las colinas, llevando consigo el perfume de la tierra húmeda y las promesas de una vida nueva, sencilla, pero intensamente elegida. Elena ya no era la esposa del conde ni la joven oprimida por las decisiones ajenas. Ahora era una mujer que había escogido su destino con la claridad que solo da la experiencia, con la fuerza que solo se encuentra cuando se ha rozado el abismo y se ha decidido no dejarse caer. Su risa, antes contenida, fluía libre en los rincones de la villa, en las cocinas donde preparaba panes de hinojo, en el jardín donde cuidaba de los nardos que Lorenzo había plantado para ella, y en las noches, cuando leía en voz alta fragmentos de cartas que nunca había enviado, pero que seguía escribiendo como una costumbre entrañable. Lorenzo, liberado del peso del legado paterno que había ensombrecido gran parte de su vida, se dedicaba a la restauración de libros antiguos, una pasión que compartía con la memoria de su madre. Pasaba horas en el pequeño estudio que habían adaptado junto a la biblioteca, limpiando encuadernaciones, reparando lomos desgastados y devolviendo a cada página el esplendor que el tiempo y el descuido les habían arrebatado. Sus manos, antes crispadas por la rabia y la contención, ahora eran precisas, pacientes, capaces de la delicadeza que Elena había descubierto en él cuando apenas se atrevían a rozarse. Vivían rodeados de sencillez, pero también de plenitud. La villa, antes silenciosa y vacía, se había llenado de música, el sonido de las aves que anidaban en los tejados, el crujir de la madera en las noches frescas, la risa de ambos, los acordes de la vieja guitarra que Lorenzo tocaba con torpeza, y que a Elena le hacía reír cada vez que él insistía en enseñarle una melodía sencilla. En las tardes, caminaban juntos entre los viñedos, con las manos enlazadas, hablando de todo y de nada, de los hijos que quizá tendrían, de los libros que él quería restaurar, de las cartas que ella aún escribía, unas que no enviaba, otras que sí, con noticias sencillas, sin más pretensión que la de compartir la felicidad que por fin se permitía sentir. Hablaban también del jardín que Lorenzo estaba plantando con flores traídas de Verona, un homenaje discreto a las raíces de Elena, a la ciudad que la había visto crecer y perderse, pero que también había forjado la fuerza que ahora la definía. La villa se había llenado de luz y de música, pero también de una serenidad que antes parecía inalcanzable. Los recuerdos oscuros, aquellos días de encierro en la mansión de Florencia, los pasillos interminables, el frío del matrimonio impuesto, la culpa, la renuncia, todo había dejado de doler. No porque los hubieran olvidado, sino porque ahora solo servían como testimonio de lo que habían sido capaces de superar, de la distancia inmensa que los separaba de quienes habían sido. Una tarde de primavera, mientras el campo se teñía de dorado bajo la luz inclinada del sol, Elena se sentó en la terraza de la villa, con una hoja de papel sobre las rodillas, la pluma entre los dedos y el corazón en calma. Escribía a una antigua amiga de Verona, una de esas misivas que ahora enviaba con cierta regularidad, como si necesitara dejar constancia de lo que había aprendido. Querida Cecilia,
comenzó con la suavidad de quien ya no necesita justificarse. He aprendido que el amor verdadero no es el que ignora los secretos, sino el que los abraza y los transforma. No soy quien era cuando llegué a esta ciudad, y nunca quise tanto ser quien soy ahora. Elena sonrió al releer sus propias palabras y luego dejó la pluma sobre la mesa, contemplando cómo Lorenzo, a unos metros de distancia, recogía unas herramientas en el pequeño huerto que habían cultivado juntos. Él alzó la vista, como si hubiera sentido el peso de su mirada, y sonrió con esa expresión que solo reservaba para ella, la misma que cada día la hacía recordar por qué había elegido quedarse, luchar, construir una vida lejos de todo lo que les había sido impuesto. Elena se levantó, caminó hacia él, y Lorenzo dejó las herramientas para recibirla. Se miraron, sin necesidad de palabras, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de matices rosados y anaranjados. Lorenzo alzó una mano y acarició su rostro con la suavidad de quien sabe que el amor, cuando es verdadero, no necesita de grandes gestos para afirmarse, solo de la constancia de los días compartidos, de las pequeñas elecciones cotidianas, de la complicidad silenciosa. Elena cerró los ojos, inclinando ligeramente el rostro hacia la caricia, y en ese gesto encontró, al fin, la paz que tanto había buscado. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.